Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones con Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ, conectados contigo, en el 100.3 de FM y en el 1200 de AM, y también a través de nuestro canal de YouTube Andrés Mares. Y en esta ocasión, pues nos corresponde hablar del siguiente nivel de conciencia, respetando la escala que plantea el doctor David Hawkins en su libro Trascendiendo los niveles de conciencia. Ahora vamos a hablar del nivel de pena, del nivel de desdicha, vamos a decirlo así, del nivel de dolor, como convencionalmente solemos referirnos a este estado emocional, que también es un estado de conciencia. Es el nivel propiamente hablando de la tristeza, ¿no? En la pena, cuando se dice que una persona experimenta una pena, es porque hay una gran tristeza que le embarga y que tiene que ver con un abatimiento generalmente asociado también pues, a una pérdida de algo externo o la pérdida, al menos perceptual, de alguna realidad o alguna dimensión interna. Al igual que la vergüenza, la culpa y la apatía, pues todos hemos experimentado en diversas ocasiones y frente a diversas situaciones tristeza en nuestras vidas. Eh, se vale, por decirlo de alguna manera, que esta experiencia pues, se dé de manera temporal y de manera intermitente, pues porque va a ser inevitable que tengamos en mayor o menor medida la experiencia de pérdida a lo largo de nuestras vidas, pero hay que tener cuidado de que eso no se convierta justamente en un descenso en el nivel de conciencia, porque se corre el riesgo de que se convierta en algo permanente. Este es el nivel del duelo, del luto, como lo plantea el doctor Hawkins, y del remordimiento por el pasado. Ojo, la tristeza requiere de una fuerte vinculación de nuestro enfoque hacia lo pasado. Y aquí mismo vamos a ir viendo la pista justamente para poder salir de ello, de este estado más adelante. También, continúa el doctor Hawkins, es el nivel de los perdedores habituales y de esos jugadores crónicos que aceptan el fracaso como parte de su estilo de vida, lo que a menudo les lleva a perder el trabajo, los amigos, la familia y las oportunidades, así como el dinero y la salud. En un lenguaje más coloquial, los solemos identificar como los losers, ¿no? Los perdedores, los que no dan una, como también se les dice coloquialmente, pero que justamente pues pueden subrayar, resaltar esa parte de la naturaleza humana que es la parte más frágil porque es la parte vulnerable que se asocia a la posibilidad de equivocarnos. Pero cuando ese equivocarnos se vuelve o recurrente o se vuelve o se da junto con un odio a nosotros mismos, entonces sí podríamos estar corriendo el riesgo de tener una experiencia de pena, pero ya como un estado característico de un bajo nivel de conciencia personal. Y eso es lo que se ha de tratar de evitar. ¿Por qué? Porque cuando uno cae en el estado de pena y no se da oportunidad de completar el debido proceso de duelo, entonces lo que sucede es que el enfoque, y esa es la clave en los niveles de conciencia, cómo el enfoque se aferra hacia cierto aspecto doloroso o negativo o incomprensible de la realidad y de la experiencia humana. En el caso particular de la pena, empieza a verse tristeza por doquier, ¿no? Empieza a resaltarse la tristeza que experimentan los niños, los ancianos, los enfermos, los hambrientos, empieza a recalcarse o a intensificarse la percepción de carencia en la experiencia humana, que a ver, pues sí, es una percepción real,
no lo vamos a negar, pero el problema no es en que se perciba como realidad, sino en que solo se hace el énfasis en ese aspecto de la realidad o en ese tipo de realidades. Ahí está el peligro de caer en un estado de tristeza, en un nivel de pena. A este nivel, las pérdidas emocionales pueden activar un estado depresivo. Y el estado depresivo puede llegar a cambiar la bioquímica del cerebro. Y eso sí ya se podría volver algo crítico porque lo sabemos bien. Cuando cambia la bioquímica del cerebro para mal, entonces ya la vida misma se pone en juego. Porque el esquema suicida se presenta como una... no es realidad como tal, porque no es externa, no es que alguien busque matarte, pero sí como una realidad interna, una experiencia interna asociada a esa posibilidad, mejor dicho. No es fácil superar una pérdida, definitivamente, eh, pero sí es posible si se considera que lo importante, lo definitorio de la experiencia de vida es la disposición a amar, aunque uno pueda perder algo amado o alguien amado, uno no tiene por qué perder la capacidad de seguir amando. Y esto es fundamental para salir de este peligroso estado. Al respecto, recuerdo una anécdota, eh, eh, no recuerdo bien si fue el mismo Víctor Frankl o su gran discípula, ay, se me acaba de ir el nombre de esta discípula de Víctor Frankl, bueno, más adelante me acordaré, que narra la historia, creo que fue el mismo Víctor Frankl, quien narra la historia de una mujer que, habiendo perdido a sus 5 hijos en los campos de concentración nazi, le encontró sentido a su vida cuando decidió, después de la guerra, pues dedicarse a crear y atender y dirigir un orfanatorio, ¿no? Es decir, una madre de familia que había perdido a sus 5 hijos, le siguió encontrando sentido a su vida porque para ella tenía sentido que una madre que había perdido a sus hijos se dedicara a atender a aquellos hijos que habían perdido a sus padres, ¿no? Así de grande puede ser el espíritu humano, así de transformador, pero una vez más, siempre y cuando se contemple la situación con una alta dosis de humildad. Y en el caso de la pena, el tema de la pérdida como tal, más el tema de la soberbia frente a la experiencia de la pérdida, pues hacen verdaderamente difícil que se pueda salir adelante de esta situación. Elizabeth Lucas es la discípula de Víctor Frankl, afortunadamente nos acordamos. Por eso es muy importante que tengamos presente que el tema del apego es un tema que acelera, acrecienta, agrava la experiencia de pérdida porque nos lleva a sobredimensionarla. Eso no quiere decir que pretendamos, sería ridícula esa pretensión, que pretendamos que logremos llegar al punto en que ninguna pérdida nos duela. Por supuesto que nos tiene que doler. O sea, la única posibilidad de que una pérdida no nos doliera es que realmente no nos importara aquello perdido. Obviamente no es opción porque implica indisponerse para amar. Sí nos tiene que doler una pérdida, pero no tiene por qué, si se me permite la expresión, hundirnos nuestra experiencia de vida, dicha pérdida. Y nos hundimos cuando hubo apego a aquello que se perdió. Y cuando hablamos de apego, pues estamos haciendo referencia a una vinculación indebida, desproporcionada, idolátrica, si se me permite decirlo así, hacia algo que por definición pues podríamos perder en cualquier momento o hacia alguien. Entonces, ojo, porque
en una sociedad tan materialista, tan hedonista, tan centrada en el bienestar, como si se tratara de la experiencia fundamental del ser humano, como si fuera equivalente a la felicidad. El tema de la pérdida pues no es un tema para el que se nos prepare, que digamos, y por lo tanto lo único que hacemos en el mejor de los casos es andar viviendo procurando a toda costa evitar las pérdidas. Y a ver, sí, lo que podemos lograr es prolongar la posesión o la experiencia de cierta relación, pero pues, sería inevitable que se pierda. ¿Por qué? Pues, aunque sea por el simple hecho de que nosotros nos vamos a morir, ¿no? Si se me permite el sarcasmo. Y por eso cuando nosotros nos relacionamos con los objetos y con los sujetos en un, vamos a llamarle esquema de perpetuidad, pues estamos errando garrafalmente nuestra experiencia de vida. ¿Por qué? Porque no puede ser perpetua. ¿Por qué? Porque nada es para siempre en la dimensión de la experiencia humana, en la dimensión humana de la experiencia de la vida. Nada es para siempre, nada puede serlo. Y por eso cierto grado de desapego, por un lado. Y, por otro lado, la contundente convicción de que lo importante es que amemos, aunque sea imposible hacerlo de manera perpetua o permanente a todo lo que actualmente amamos, porque todo tiene una fecha límite, una fecha de caducidad, no hay tiempo que no llegue ni plazo que no se cumpla. Entonces, en un esquema de cierto desapego, sí, amar con todo, a todos y a todo, pero sin perder de vista que o lo perderemos o nos perderán. ¿Por qué? Porque nada es para siempre. Por eso hay que tener mucho cuidado con el miedo a la pérdida, porque se asocia a estos apegos o es resultado de estos apegos, y entonces el aferrarnos a la posesión de algo o de alguien, pues es una postura, por decirlo menos, bastante necia, que lo único que hace es incapacitarnos para la experiencia de la pérdida. Y al hacerlo, lo mismo, nos abre las puertas para caer en el estado de pena, de desdicha, y pudiera darse el caso, y se suele dar, por cierto, de permanecer en ese estado hasta llegar a un nivel crítico que pudiera costarnos la vida. Este nivel de conciencia calibra en 75 en la escala de medición del Dr. Hawkins, muy lejos del 200 que estamos planteando como punto de quiebre fundamental, como punto de inflexión, mejor dicho, fundamental, y todavía muy cercano a 25, que ya es un nivel de supervivencia muy endeble, muy delgada la línea fronteriza entre ese nivel y la muerte, y por eso no hay que confiarnos. O sea, la tristeza, aunque se encuentra en un nivel vibratorio superior a la apatía y superior a la culpa y superior a la vergüenza, tampoco está tan lejano de esos niveles como para que podamos decir, bueno, pues me la puedo pasar el resto de mi vida triste. A ver, pues sí, sí te la puedes pasar el resto de tu vida triste, pero también lo más probable es que no puedas soportar la tristeza el resto de tu vida. Porque reitero, si no estamos ascendiendo en la escala de los niveles de conciencia, entonces estamos descendiendo en esa escala. O sea, no es que uno pueda afirmar, bueno, yo ya llegué a este nivel de conciencia y aquí me voy a quedar el resto de mi vida. Pues no, no. O te vas a morir en un nivel superior de conciencia con respecto al que naciste, o te vas a morir con un nivel de conciencia inferior con el que naciste. Eso es así, eso es invariable, eso es imbatible, y por eso hemos de asumir con un sentido de responsabilidad, nunca con miedo, nunca con pánico, porque el miedo lo único que va a hacer es reforzar estos apegos,
lo único que hace es aferrarnos con uñas y dientes a la custodia, al resguardo, a la protección de todo lo que amamos, que a ver si por un esquema de prudencia hay que hacerlo, pero sin perder de vista que aún así la pérdida se puede presentar en nuestras vidas. Y cuando se presente, si vivimos la experiencia de la pérdida con el suficiente nivel de desapego, entonces nos vamos a poder sobreponer a ella. Pero si no, esa pérdida puede constituir un claro descenso, una espiral muy descendente en nuestras vidas que puede llegar a ser por lo mismo bastante peligrosa. Entonces, en el esquema de la pena, hay que afrontar, hay que asumir, hay que abarcar en nuestras vidas pues, el tema de la pérdida. El doctor Hawkins nos dice al respecto, al principio, una pérdida no es un suceso bien recibido porque nos altera y es emocionalmente intrusivo. La respuesta inicial puede ser muy bien de shock y resentimiento e incluso de incredulidad o negación. La tormenta emocional exige energía y atención en un momento en que nuestra energía está baja y esto produce enfado. Lo que nos ayuda a procesar la crisis es enfocarnos en ciertas realidades internas y trascender sus limitaciones inherentes. Cuando la pérdida es involuntaria e inesperada, hay enfado y resentimiento, así como temor a la pérdida del control, y yo agregaría a la experiencia de vulnerabilidad y fragilidad también. Cuando algo inesperado altera nuestra vida, también genera ansiedad por el reajuste forzado que puede requerir decisiones importantes. Es bueno saber que la investigación espiritual indica que todo el sufrimiento y el dolor emocional son producto de la resistencia. Su cura es la rendición y la aceptación que alivian el dolor. Bien lo expresa la oración de la serenidad famosa, de que cuando hay algo que se nos presenta en la vida que no podamos cambiar y nos afecte, pues lo que nos plantea esa oración es aceptarlo serenamente. En la aceptación se libera un poder fundamental que es un poder transformador, un poder de superación, si se quiere ver así, porque implica dejar de resistirnos. Cuando nosotros nos mantenemos en el modo resistencia, pues nos estamos apoyando en una fuerza interior que termina quebrándose, invariablemente. Pero cuando renunciamos a esa resistencia interior, entonces en esa docilidad que está implícita en nuestra aceptación humilde y serena, la providencia se pone en marcha y empieza a hacerse cargo de nuestra situación. Una vez más, mientras más inferior sea el nivel de conciencia, más requerimos del recurso espiritual para poder salir adelante. Y en este caso particular, pues a través de la no resistencia, que está vinculada precisamente al desapego. Y como ya hemos reflexionado en otras ocasiones, la parte central, la consideración central del desapego es justamente recordar nuestra inminente muerte, quién sabe cuándo, quién sabe dónde, quién sabe cómo, pero definitivamente algo que va a suceder y que nos recuerda el hecho de que nos vamos a morir, que pues no podemos ser o no podemos considerarnos propietarios de nada ni de nadie, sino que hemos de reconocernos como administradores de todo lo que forma parte de nuestras vidas. Pero el administrador, la administradora, al saberse eso, al ubicarse como no dueños, pues no pretenden que su experiencia sea la de propietarios, y entonces saben que en un momento dado pues van a entregar, ¿no? Van pues no sé, van a jubilarse o van a renunciar o van a ser despedidos
Entonces, en algún momento dado tendrán que entregar y rendir cuentas de la administración de eso que el dueño le confió, ¿no? O la dueña le confirió. Pues así hay que ver la vida, como algo que se nos confió, pero en calidad de préstamo. Si nosotros seguimos pensando que la vida es un obsequio, estamos equivocándonos. Se oye muy bonito considerar un obsequio, se oye romántico, pero el peligro que implica considerar la vida como un obsequio es que, pues claro, cuando alguien te regala algo, pues te conviertes en propietario de aquello que te regalan. Sí, pero pues eso no se puede con la vida. Tan no se puede que la vamos a perder en un momento dado. Y como todo préstamo, la vamos a devolver, ¿no? Y hay que rendir cuentas de cómo administramos todos esos bienes, todas esas relaciones, todas esas experiencias que tuvimos a lo largo de la vida, que tuvo un inicio y tendrá un final. Por eso se trata de algo temporal, la experiencia de vida, no la de la existencia, recordémoslo. La existencia sí es perpetua, sí es infinita, sí es permanente. La vida no. Y por eso hay que relacionarnos con todo lo que amamos con una sana distancia, ¿no? Como ya ahora acostumbramos a afirmar. La distancia que guarda la persona que sabiamente sabe que no es dueña, es administradora, por lo tanto disfruta, goza, agradece y valora los bienes que se le han encargado, pero no se aferra a ellos porque sabe que en un momento dado pues se le va a llamar a rendir cuentas y se le va a pedir que devuelva lo que se le confió y de preferencia que lo devuelva multiplicado, acrecentado, incrementado. Si es así, entonces la vida tuvo un sentido, la vida tuvo un significado, pero si no es así, pues la vida habrá sido pues una antesala del infierno, porque es inexorable el hecho de que estaremos experimentando pérdidas a lo largo de ella. También ganancias, ciertamente, pero pues las ganancias no duelen, lo que duelen son las pérdidas. Y es el dolor de la pérdida mal manejado, ¿no?, el que puede conducirnos a este estado de desdicha que vibra en una escala de 75, una escala muy baja, de muy poca intensidad y por lo tanto peligrosa. Por eso es muy importante también ser objetivos y tampoco cargar las tintas en la experiencia de la pérdida, porque siendo honestos, pues tampoco es en una balanza, puesto en una balanza, tampoco es que sea lo más frecuente ni lo más cotidiano, ¿no? Cuando uno se rinde y acepta la pérdida, empieza a generarse la curación, empieza a generarse el alivio, empieza a conseguirse la superación. Y el doctor Hawkins nos dice, durante el proceso, se nota que el dolor emocional producido por la pérdida no es constante ni continuo, sino que vienen oleadas que pueden disminuir mediante una actitud consistente de no resistencia y entrega continua a Dios. Aunque uno tenga la ilusión continua de estar entregando la pérdida de una persona, objeto, deseo, objetivo o cualidad aparentemente esencial, en realidad uno está procesando el dolor producido por la alteración del apego. Uno no está procesando el dolor por la pérdida per se, porque es natural la pérdida. Uno está entregando el dolor, el sufrimiento que se genera justamente por el apego. Lo que uno está entregando solo es el propio apego, diría el doctor Hawkins. Una verdad básica de la que nos damos cuenta durante el proceso es que no hay una fuente de felicidad posible y real fuera de uno mismo. En realidad, la pérdida saca a la superficie ilusiones prolongadas junto con la oportunidad de que pierdan su dominancia en la psique. El ego tiene multitud de apegos a creencias, eslóganes, objetos, personas, títulos, dinero, comodidades, entretenimientos, muebles, regalos,
regalos sentimentales y memorias de todo lo anterior. El ego-mente atesora lo temporal y transitorio, porque lo valora como especial y por lo tanto lo ve como una fuente de felicidad. Y aquí viene algo muy importante revelado. La fuente de la felicidad no radica en la posesión de algo. La fuente de la felicidad radica en la autoposesión interior, tal y como lo vamos a profundizar a continuación. Ok, entonces seguimos, ¿no? Y aquí la consideración. Bueno, una disculpa, hubo aquí un desfase. Es importante la consideración, retomando este esquema de la pérdida. Es importante identificar, entre otras cosas, pues lo que describe el doctor Hawkins como una paradoja, ¿no? Él mismo dice en su libro, paradójicamente la pérdida supone al mismo tiempo la libertad y la apertura de nuevas opciones. Fíjense qué percepción de las cosas, ¿no? Hacemos énfasis en lo que perdemos, pero no en lo que podemos encontrar más adelante, no en lo que puede venir como nuevo y tal vez mejor más adelante. Y por eso el tema de la libertad está íntimamente ligado al tema del desapego. Continúa el doctor Hawkins, la pérdida ofrece adaptaciones y cualidades internas que representan oportunidades de crecimiento. La mente lamenta la situación y le gustaría deshacer el cambio y volver a la comodidad de las anteriores circunstancias, pero el crecimiento y el desarrollo evolutivo son insistentes. O sea, la mente ego tiende a lo conocido. ¿Por qué? Porque eso le confiere cierta certidumbre y con la certidumbre cierta experiencia de seguridad y por eso se resiste al cambio, se resiste a la pérdida por extensión, se resiste a todo aquello que sea novedoso o novedad por desconocido. Por eso la pérdida viene como a imponernos esa disposición a lo nuevo, a lo distinto y por supuesto que a lo mejor. Pero es que el ego no quiere, ¿no? Y aún habiendo experimentado la pérdida, se puede aferrar a lo perdido como una manera de resistirse, de negarse, abrirse a lo nuevo, ¿no? Una persona que pierde a su esposa o a su esposo y todavía es joven y se cierra a la posibilidad de conocer a otra persona y comprometerse con otra persona, ¿no? O el caso que ya citamos de la madre que pierde a sus hijos, pues tuvo la opción de haberse quedado aferrada al recuerdo de sus hijos y entonces resistirse a otras posibilidades y entonces en ese sentido pues no buscar esas nuevas posibilidades. Aquí es muy importante por lo mismo no sobredimensionar las pérdidas porque las pérdidas no necesariamente están reflejando, reitero y subrayo, parafraseando al doctor Hawkins, no implican una limitación respecto a nuestra capacidad de amar, sino que lo único que pueden implicar es, pues, una disposición de nuestra parte para amar a nuevos seres, o amar de nuevas formas, o ambas, amar de nuevas formas a nuevos seres. Pero ahí caemos en una trampa mental, también muy común, de la obsesión del ego, que es la de nunca voy a poder amar como amé a esta persona. A ver, bueno, sí, ok, como cada persona es única y irrepetible, en un sentido estricto es imposible poder amar igual en términos de identidad a otras personas como se amó a la anterior. Pero eso no significa que no se pueda amar más o mejor, ¿ok? O sea, sí, nunca será igual porque cada persona, insisto, es única e irrepetible. Pero eso no significa que no pueda ser más o no pueda ser mejor, ¿ok? Entonces hay que también confiar
en la vida, confiar por supuesto en Dios, sabiendo que más adelante pues se nos pueden presentar otras opciones. Ya les he compartido el caso de una amiga muy cercana, muy querida, que perdió a sus dos hijos hace años, a sus dos primeros hijos en un accidente. Casi ella pierde la vida en ese accidente automovilístico, pero salió adelante y tuvo otros dos hijos, que por supuesto que son su adoración, ya ella es abuela, y pues ella no solo retomó su vida, sino que la transformó de tal manera que ha hecho de su vida pues toda una experiencia de dicha, de gozo, de aprendizaje, admirable su caso sin lugar a dudas, y un claro ejemplo de que realmente se puede uno sobreponer a grandes experiencias de pérdidas siempre y cuando uno asuma todo este proceso, pues en el cual uno acepta humildemente, serenamente esas pérdidas, uno sigue teniendo presente que se mantiene la capacidad de amar y que por lo tanto en ese contexto de desapego, lo que sigue es buscar a quien amar ahora, que se cuenta con una mayor disponibilidad de tiempo para poderlo hacer, porque ya no se puede amar a los anteriores, simplemente porque ya no están. Pero lo mismo que decimos de personas, podemos decir de trabajos, podemos decir de lugares, en fin, lo podemos plantear frente a diversas opciones. El cambio puede ser inclusive una fuente de placer anticipatorio si es elegido, es lo que dice el doctor Hawkins, y una fuente de resentimiento si nos resistimos a él. O sea, el tema de la desdicha, el tema de la pena está íntimamente ligado a qué significado y cómo manejemos el tema del cambio. Pretender que las cosas, sobre todo cuando hemos logrado cierto nivel de confort, cuando hemos logrado cierto nivel de satisfacción, justamente corremos el riesgo de aferrarnos más a ese status quo, a ese modus vivendi, y entonces resistirnos a cualquier posibilidad de cambio. Además, como si todos los cambios por definición fueran para mal o para peor, y eso no es cierto. Puede llegar a serlo si renunciamos a nuestra posibilidad de elección, como lo está planteando el doctor Hawkins,